Amigos de Círculo Magenta, este día con nosotros Rodrigo Carvajal, San Ramón, director editorial de Código Magenta, y Berna Botru, Ramón, Rodrigo, editor en Código Magenta. Y bueno, el tema obligado, la Guardia Nacional, la militarización de la Guardia Nacional, la propuesta del presidente López Obrador para que ya de una vez por todas se incluya en el apartado constitucional que la Guardia Nacional, que la seguridad civil, que solía ser civil de este país, pase a manos militares. Y bueno, originalmente teníamos dos áreas, la del presidente proponiendo esto y una oposición en bloque diciendo no vamos, no queremos. Pero aparece ahora una opción alternativa, que es la que presenta en la mesa Alejandro Moreno Cárdenas, mejor conocido como Alito, presidente nacional del PRI. Lo hace a través de una diputada, Yolanda de la Torre. ¿Y qué dice esta propuesta? Esta propuesta que básicamente se ha estado manoseando porque dicen que es un acuerdo de Alito con el gobierno de la Cuarta Transformación, en la que le quiten, pues para empezar, las noches del jaguar con leyes sensores, todas las grabaciones, que básicamente no hay persecuciones, que quiten el desafuero, básicamente que es un acuerdo como en lo oscurito de Alito ahí con el famoso llamada al oído que así le hizo Adán Augusto López, secretario de Gobernación. Y bueno, pues básicamente es demasiado el ruido que hay del ambiente que impide a mucha gente ver exactamente el fondo de lo que se está discutiendo. ¿Qué es lo que Alito está proponiendo? No está proponiendo que se apoye la propuesta del presidente de meter a la Constitución la militarización de la Guardia. Que no se integre la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional. Así es. Él lo que dice es, si no se logra sacar esto adelante, ahorita hay un artículo transitorio. Recordaremos que cuando se aprobó la Ley de Guardia Nacional. La Ley de Guardia Nacional fue el mismo debate, no pasó la iniciativa de que fuera militarizada, se puso un transitorio para dar espacio a que se reclutara a los civiles, que serían 120,000 civiles. Y pues 3 años después, hoy, el fracaso es que solamente tenemos 23,000 y pico de civiles reclutados y los 90,000 restantes son militares. Así es, el 80% de los elementos de la Guardia Nacional son prestados de las Fuerzas Armadas. Así es. Y eso ha creado muchos problemas. ¿Por qué? Porque los militares tienen su forma de ser, hay otra cuestión salarial, prestaciones, antigüedades, etc. Y por eso el presidente trae la urgencia de pasar todo al área militar. Pero eso, pues, hay un consenso en muchos años. Pero importante, Ramón, porque se acaba el plazo en el que las Fuerzas Armadas pueden estar en tareas de seguridad pública en 2024. Y esto es lo que plantea el PRI. Lo que plantea Alito es únicamente decir, dentro del transitorio vamos a cambiar el numerito de 2024 a 2028. Es decir, dar 4 años más de plazo para que se recluten los civiles que se requieren para que la Guardia siga siendo civil. Sí. Y esto, bueno, ha despertado una ola de cuestionamientos para empezar adentro del PRI, porque ahí sí empezó primero el señor Miguel Ángel Osorio Chong, el némesis de Alito. Líder de la bancada del PRI en la Cámara de Senadores. En la Cámara de Senadores, diciendo que pues a ellos no les gusta eso porque no se los consensaron. Cosa que ahí pues se puede tener una razón en cuanto que en cuestiones de forma, pues sí ahí Alito puede haber fallado, pero el fondo pues es una parte de correrse un poco al centro. Sí. Y el presidente vio como en los ojos esto, como diciendo, a lo mejor vale la pena gastarnos de esto como plan B. Sí. Entonces, en esta circunstancia, ¿qué opinas, Rodrigo? A ver, yo coincido hasta cierto punto en que sí se militariza, que esta propuesta del PRI sí militariza la seguridad pública. Y comparto los argumentos, por ejemplo, del colectivo Seguridad Sin Guerra, que dice la militarización de la seguridad pública, número 1, no ha funcionado. Y número 2, ha traído costos constitucionales gravísimos para las libertades y para los derechos individuales de los ciudadanos mexicanos. El problema es que esta es una postura pragmática, porque ¿qué va a pasar el día de mañana si se retira a las Fuerzas Armadas de las calles? Yo creo que sí se tiene que encontrar una postura intermedia, y esta postura intermedia tendría que ir a través de la reforma constitucional a la Ley de Guardia Nacional, diciendo, está bien,
se va a integrar temporalmente la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional, pero vamos a hacer algunos ajustes a la iniciativa, porque el problema es que el dictamen, tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado, se ha aprobado sin cambiarle una sola coma a la iniciativa que envió el presidente Andrés Manuel López Obrador. ¿Qué se tendría que cambiar? Primeramente, yo diría quitar el fuero militar. Es decir, que el mayor cuerpo policial del país, que va a ser la Guardia Nacional, sea juzgado en tribunales civiles. Eso es una parte fundamental para salvaguardar, digamos, este riesgo de los costos constitucionales. Y ese es el grave problema. Y es a donde yo voy. Se ha hablado mucho de Alito, se ha hablado mucho de Adán Augusto, se ha hablado de las intenciones políticas del presidente López Obrador, pero no hemos hablado de las intenciones y la influencia política de los principales interesados en que se lleve a cabo esta reforma, que es el ejército mexicano. Y hay, por supuesto, razones operativas, hay razones de poder hasta cierto punto, pero hay un incentivo económico muy fuerte. En el 2022, el presupuesto conjunto de la Guardia Nacional y de la Secretaría de la Defensa Nacional es de 158,000 millones de pesos. Pero no solo eso, Ramón. Hay también negocios, digamos, paralelos, porque en la iniciativa de la reforma a la Guardia Nacional se está planteando que la Guardia Nacional sea rentada a grupos privados para que se renten los servicios de inteligencia y de información a personas físicas y morales. Estamos replicando el tan cuestionado CUSAIN, que es ese cuerpo policíaco privado que se inventó en el Estado de México por el grupo Atlacomulco para dar servicios privados de seguridad a toda la parte central del país y se fue extendiendo a muchos estados, que es hoy el cuerpo policíaco privado más grande que se tiene rentado al sector privado. Sí. Entonces, imagínate llevarte eso, Rodrigo, al territorio de rentar la Guardia Nacional al servicio de los privados. Yo aquí quisiera decir que ya existen antecedentes de eso. Si lo vemos en los últimos sexenios, el proceso de la militarización empezó con el presidente Felipe Calderón. En ese sentido, la propuesta de la ley de la Guardia Nacional de Morena en 2019 era precisamente continuar ese proceso al 100% y que la Sedena absorbiera la Guardia Nacional. No pasó por las otras fuerzas políticas, pusieron este candado de, unos años. Pero por eso le llamamos la gran simulación, porque la intención del presidente López Obrador, aunque haya dicho que cambió de opinión, no es cierto. Siempre tuvo la intención de que la Guardia Nacional perteneciera a la Sedena. Y en ese sentido, la Sedena, en los últimos sexenios, ha intentado formalizar su rol como policía federal. Recordemos la Ley de Seguridad Interior, aprobada en 2017 durante el gobierno de Peña Nieto, para darle certeza jurídica a los militares y de cierta manera también protegerlos con el fuero militar. Esto fue declarado inconstitucional por la Suprema Corte. Recordemos esto. Y bueno, ahora en este sexenio vuelve la Sedena a hacer su intento y al parecer ya lo están logrando. Lo que dices, Bernie, de que es una intención que siempre tuvo el presidente López Obrador. Hubo una reunión en 2006 de el entonces embajador de Estados Unidos en México que se filtró a través de Wikileaks, donde dice: nos reunimos con el señor López Obrador, nos reunimos con quien sería el canciller José María Pérez Gay, nos reunimos con Rogelio Ramírez de la O, y ahí nos dejaron bien claro que sí, que la intención y la estrategia de seguridad pública antes de 2006, antes de García Luna, era precisamente militarizar y hacer a un lado a las instituciones civiles de seguridad pública. A ver, entonces, ¿por qué el presidente estuvo en campaña insistiendo en que había que regresar a los militares a los cuarteles? Para ganar el voto del sector progresista, ¿no? ¿Y por qué tardó 3 largos años en anunciar formalmente su cambio de opinión? Así es. Es decir, hacerse, como se dice, pato, 3 años jugando al sí, no, pero quién sabe, hasta venir a decir ahorita, cambié de opinión. ¿Qué no estaremos ante un presidente que tendrá que debernos muchos cambios de opinión? Porque pues, también ha cambiado de opinión en que este gobierno iba a ser de licitaciones y ha sido más opaco que ninguno. Claro. Empezando por el ejército y sus iba a ser transparente y no ha sido transparente de todo lo de Guardia como Seguridad Nacional. Iba a ser de no corrupción y ha aparecido por toda la corrupción. Y si nos vamos al tema que vamos a tratar más tarde, que va a ser el de la prisión preventiva oficiosa, yo no veo que después de que el señor Ignacio Valle haya sido sorprendido con los famosos 9,000 millones que ya la Auditoría Superior de la Federación checó en Segalmex, no hay nadie en prisión
preventiva oficiosa de parte del gobierno de la 4T. López Obrador ganó con una plataforma de cambio de régimen, ¿no? De diferenciarse de los gobiernos anteriores del PRIAN. Sin embargo, en el proceso de militarización ha sido el gobierno más militarista en las últimas décadas. Y con peores resultados. Resultados. Hay que entender que la iniciativa de Guardia Nacional parte de una política que se empezó desde el sexenio de Enrique Peña Nieto bajo las órdenes del entonces general secretario Salvador Cienfuegos, de la expansión de la policía militar, que se pasó de alrededor de 12,000 elementos en 2012 a 36,000 elementos en 2018. Ahora el cuerpo completo de la policía militar se pasa a la Guardia Nacional. ¿Pero qué hacía esta policía militar? Era la encargada de los despliegues operativos en los estados. Y esos despliegues operativos venían acompañados de convenios. ¿Convenios de qué? Convenios de pagos con presupuesto estatal de construcción de bases y pagos también de compra y venta de equipo militar, de vehículos blindados. Recordemos que la Sedena es la productora exclusiva de armamento en el país que le suple a las policías estatales y a los municipios. Entonces, desde 2006... O sea, es un negocio. Claro, y ha habido una guerra armamentística donde las organizaciones criminales, teniendo el mercado de armas más grande del mundo, se arman y esto provoca que también la Sedena pues, se obliga a armarse más y bueno, eso es una entrada de dinero constante. Y otro tema importante de estos despliegues, 2 importantes despliegues y convenios se realizaron en Tamaulipas y en Nuevo León. ¿Quiénes eran los encargados de la cúpula militar en ese entonces, 2016-2017, de Tamaulipas y Nuevo León? Pues Luis Crescencio Sandoval, actual secretario de la Defensa Nacional, y Agustín Radilla, el subsecretario de la Defensa Nacional. Es decir, esto viene desde lo más alto del poder militar y hay un claro incentivo económico. A ver, yo quiero regresar un poquito a lo de la famosa y controvertida propuesta de delito para ponerla en centro. Porque quitándole la paja de que si el personaje tiene pendientes o no pendientes, finalmente no deja de ser hasta el día de hoy presidente del PRI. Así es. Y su propuesta no es una propuesta que ratifique al presidente que militaricen la Guardia Nacional. No es para meterse en la Constitución. Es para decir abiertamente, pragmáticamente, tenemos que extender el cheque de tiempo para que el absurdo de no poder haber conseguido reclutar 90,000 civiles se vaya a corregir en 4 años. Lo importante y lo que le falta a esa iniciativa es que efectivamente traiga ya candados que diga ya no es extendible a ningún plazo. Y lo que se tenga al 28, ahí se va a quedar, pero con tal de que no se militarice. A ver, hay un consenso internacional de que los gobiernos que tienen servicios de seguridad civil, cuando se someten al poder militar, no solamente se pervierten, se corrompen, no porque los militares sean en sí mismos corruptos, sino simplemente porque la serie de intereses que aquí están comentando, los negocios, la opacidad de las cuestiones que tienen que ver, los mandos, todo eso, es decir, son 2 ambientes diferentes. El ejército tiene un propósito, y alguna vez el propio presidente López Obrador dijo, este país no necesita un ejército. Entonces, está jugando con palabras el presidente que de repente, no quiero ejército, quiero una guardia militarizada. A lo mejor militarizo y a lo mejor después desaparezco de la Sedena y todo se queda como la Guardia Civil. Así es. Que ya no es civil, hay que cambiarle por Guardia Nacional. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Yo aquí veo 2 cosas, Ramón. Una es la capitulación del poder civil del presidente hacia el poder. En la iniciativa de la reforma del presidente López Obrador, porque le arrebata completamente. Sí. Y aquí mi análisis es, él tuvo tanto pavor de un golpe de Estado militar que decidió darles por su lado y venderles el aparato de seguridad federal al ejército, a la Sedena y a la CEMAR para protegerse. Y mucho más. Y mucho más, claro. 2 tramos del Tren Maya, a las Fuerzas Armadas, el desarrollo transísmico, el aeropuerto, le das el control operativo de una zona donde están el 80% de las reservas probadas de petróleo del país. Es decir, hay demasiados intereses anunciado económicos. Reiteradamente, Rodrigo, que les vas a crear una empresa, ya está prometida y dicha públicamente en mañaneras y demás, una empresa militar que controle las operaciones y los ingresos de todas esas instancias, como si fueran a fondo perdido, para que el dinero que se obtenga de ahí sea para el retiro de los militares. A ver, señores, ¿en qué momento este país votó porque tuviésemos una nación militar?
¿En qué momento? Se ha dicho mucho, lo decía todavía de Mauleón en un artículo. Sí, Felipe Calderón sacó al ejército a las calles, pero López Obrador está metiendo al ejército a la Constitución. Así es. La pregunta aquí es, ¿en qué momento, quién decidió, quiénes votamos o quiénes ciudadanos estuvimos de acuerdo en convertir a todo México en un gran cuartel? Así es. ¿Algún comentario final? No, pues lo segundo es, yo creo que ese es el gran fracaso del presidente en realmente construir una policía, que es lo que tuvo que hacer desde el primer día de su gobierno, teniendo 6 años para hacerlo. No decidió hacerlo por las razones que aquí presentamos, que creemos. Y bueno, pues en esa situación estamos. Hay menos condiciones ahora para crear esa Policía Nacional. Exacto. Máxima cuando incluso los gobernadores de oposición, ya sea en Guanajuato, ya sea en Chihuahua, ya sea en Nuevo León, dependen ahora aún más de las Fuerzas Armadas, sino de su propia policía. Y el viraje de Alito es nada más que otra muestra de cómo se capitulan las fuerzas políticas ante un poder que se ve cada vez más grande. A ver, yo aquí sí más quisiera terminar diciendo, cuidado con la combinación perversa del elemento pragmático y la politización. Así es. Porque esas cuestiones van a terminar por llevarnos a una situación política que ahorita la vamos a comentar en la cuestión que tiene que ver con la alianza, pero lo que tiene que ver con el interior del PRI, vuelve a estar claro que Miguel Ángel Osorio Chong está enfrente instalado para darle la contra en lo que pueda a Alejandro Moreno. Si Alejandro Moreno hubiera dicho no, había estado Osorio diciendo exactamente lo contrario. ¿Por qué? Porque el primer golpe de Estado que se intenta asestar en toda esta operación es el que se quiere asestar adentro del PRI. Es correcto. Veremos qué pasa en los siguientes días, porque pues obviamente el líder de la bancada priista en la Cámara de Diputados, que es el coahuilense Rubén Moreira, así es, pues está apoyando abiertamente a Alito. Y la bancada del Senado con Osorio Chong está desconociendo lo que está haciendo Alito. Es correcto. Serán días de trueno y veremos qué pasa. Y que por cierto, Ramón, ¿quién estaba del lado izquierdo ayer en la conferencia de prensa de Alejandro Moreno Cárdenas? ¿Carolina Villano? Claro, absolutamente. Entonces, estaremos viendo lo que sigue.